Qué extraña la naturaleza del saber. Se aferra a la mente de la cual ha tomado posesión como el líquen a la roca. Esto lo dice el monstruo de Frankenstein. Esto lo escribió la joven Mary Shelley hace más de 200 años, y tiene razón. Pero si lo pensamos curiosamente, también se aplica la ignorancia. La ignorancia se aferra a la mente humana y la obliga, la empuja, la impele a discutir y a tratar de rebatir la ciencia con conceptos tales como la Tierra plana, la Tierra hueca, la terapia ortomolecular, el biomagnetismo, la angeloterapia y un montón de otras disciplinas, siempre evadiendo la demostración científica en pos de la mera retórica. El camino de la ignorancia, más o menos, ya sabemos a dónde nos conduce. Esta noche vamos a emprender el camino crítico del saber, a ver si nos lleva a la megalomanía o tal vez a algo peor. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Microficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Gastro Bar y Cervecería. Con una carcajada diabólica, el profesor Brutus Bastille se inclinó sobre sus controles y observó las turgentes formas de Charity Darling, que yacía desnuda en una mesa de operaciones a la que lascivamente había sido atada. Cuando presione este botón, la máquina te convertirá en un jabalí verrugoso. Al presionar este otro botón, mi rayo suicida barrerá con toda la vida en la Tierra, a excepción de nosotros, desde luego. Y al presionar este tercer botón, el universo dejará de existir. Angustiada y presa del desconcierto, Charity le preguntó: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te ha hecho el universo? Simplemente porque estoy loco. Esa es la única razón que necesito. Sus dedos se estremecieron de placer al acercarse al primer botón, pero justo en ese momento, una de las paredes del laboratorio se vino abajo y... Al disiparse los escombros, ahí estaba Victor Strong, con un arma de rayos desintegradores en mano. Recién, Carlos Belloso e Ileana Jassiu nos compartían una historieta inventada por Lions Break the Camp a modo de introducción de
Mad Men of Science, ensayo publicado en el número 31 de la revista Future Science Fiction del invierno de 1956, y agrega el autor: esta clase de historias era bastante común en revistas pulp de hace 20 años atrás. Hoy en día, tal vez, el desenlace podría consistir en que Víctor, en vez de arrancarle la cabeza al profesor, lo recostara en un diván y procediera a establecer que el pobre tipo simplemente sufría de inseguridad y frustración debido a haberse criado en un orfanato. Esta noche pasaremos lista a unas cuantas perturbaciones que aquejan las mentes privilegiadas de los científicos, porque esta noche, junto a Chucho Fernández, en el laboratorio de Cineficción Radio, cursaremos la cátedra de Ciencia Loca. Artistas invitados: Carlos Belloso e Ileana Jassiu. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. No está muy claro por qué la gente teme a la ciencia. Asimov cree que es el mismo temor atávico que nuestros antepasados tenían hacia brujas, hechiceros y alquimistas. Hoy en día la desconfianza hacia la ciencia sigue bastante vigente, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, donde se forman grupos que discuten y rebaten muchos descubrimientos científicos que se suponían válidos. Los científicos también hacen su parte y muchos tienen algunos problemitas. Ahora le cedo la palabra a Lion Sprague de Camp, que nos presentará algunos casos de científicos locos en el ensayo Mad Men of Science, publicado originalmente en la revista Future Science Fiction
y traducido expresamente para nuestro programa. El término científico loco es aún un cliché de la ciencia ficción, pero creo que les gustaría saber algo acerca de auténticos científicos que fueron locos, o al menos un poco raros. Una de las dificultades en esta materia es que los científicos, más que el resto de la gente, sufren de la relatividad, es decir, opiniones y conductas que son consideradas locas en una época y luego resultan ser normales. Los científicos usualmente están más allá de sus tiempos, tanto en creencias como en prácticas, y por lo tanto son propensos a ser considerados locos por sus contemporáneos. En el siglo XVIII, James Barnett, Lord Monboddo, fue un juez escocés, eminente antropólogo, que fue tachado de loco por varios distinguidos contemporáneos suyos y terminó encerrado en un asilo. Lord Monboddo pudo haber recaído en algunas conductas excéntricas, pero la principal razón para encerrarlo fue su idea de que el hombre descendía del simio. Todo científico debe tener una mente abierta, tanto como para evaluar toda nueva idea por su auténtico valor, en vez de desecharla bruscamente. Hubo algunos científicos, sin embargo, que tuvieron las mentes no simplemente abiertas, sino hiperventiladas, y tendieron a admitir toda nueva idea. Alfred Russel Wallace, codescubridor de la teoría de la evolución junto a Darwin, pareció tener esa clase de mente, pues también abrazó con idéntico entusiasmo el socialismo utópico de Richard Owen, la frenología, el vaticinio almanacal del clima, el impuesto único, el espiritismo y los médiums. Algunos científicos adoptan modos de actuar, de vestir y de vivir que parecen extraños a sus colegas. Benjamin Franklin, uno de los hombres más sanos que jamás haya existido, experimentó con el nudismo. En privado, claro, pero esto fue algo bastante poco convencional, en una época en que la gente usaba pelucas empolvadas y se daba un solo baño anual. Henry Augustus Rowland, el físico, fue considerado pomposo y engreído y tenía un conocimiento bastante preciso de su materia, así como ninguna falsa modestia en ponerlo en manifiesto. En la década de 1890, Rowland demandó a una compañía de energía porque objetaron el presupuesto que les envió por asesoramiento en la construcción de una planta de electricidad alterna en las cataratas del Niágara. Durante el juicio se le preguntó, bajo juramento, quién en su opinión es la máxima autoridad en física de los Estados Unidos, y su respuesta fue: yo soy. Las biografías de científicos dan la impresión de que la media de ellos son menos propensos a volverse locos que los no científicos. Una causa es, sospecho, que el entrenamiento necesario para convertirse en científico es tan largo y riguroso que un hombre con algún defecto de mente o personalidad no lograría completarlo antes de poder practicar su profesión. Esta afirmación aplica a los científicos,
pero no a los inventores, que parecen tener un alto índice de enfermedades mentales. Ocasionalmente, un científico puede ser víctima de trastornos sexuales. La poca información disponible sugiere que los científicos son menos propensos a ello que el resto de la gente, incluso teniendo en mente los descubrimientos de Kinsey acerca de que la homosexualidad masculina, al menos en una ocasional experiencia precoz, es más común de lo que se piensa y que la línea entre homo y heterosexualidad es menos absoluta de lo que se suponía. Los únicos ejemplos de científicos importantes que conocemos, hasta donde yo sé, fueron Alexander von Humboldt y Leonardo da Vinci, del que se supone que lo fue. Los científicos griegos no cuentan, pues en su época esta preferencia era convencional para ellos. Recientemente un astrónomo bastante conocido fue arrestado por enviar cartas obscenas a adolescentes. Lo último que supe de él es que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Otros científicos pueden sufrir colapsos mentales y emocionales como resultado de infortunios. Julius Robert Mayer, codescubridor de la ley de la conservación de la energía junto con Joule, redactó en 1840 su teoría y se la envió a Poggendorf, editor del Almanaque de Física y Química. Pero no la leyó y recién fue encontrada entre sus papeles póstumos sin abrir 36 años después. Otros intentos de Mayer por publicar su teoría tampoco rindieron fruto, y luego apareció el trabajo de Joule, que obtuvo todo el crédito del descubrimiento. En eso, Mayer sufrió la muerte de sus dos hijos. Trató de quitarse la vida saltando por una ventana, pero terminó con las dos piernas quebradas e internado en un asilo. La compulsión neurótica también es frecuente entre los científicos. Hubo un zoólogo, Samuel Garman, que trabajó muchos años en el Museo Agassiz en Harvard, que tenía una personalidad cauta y recelosa, pero no fue hasta su fallecimiento que se supo lo raro que era. En su dormitorio encontraron un armario con 3 frascos, uno lleno de las etiquetas con su nombre y domicilio de los ejemplares de una revista que durante años había recibido, otro con sus condones usados y otro con los bordes no comidos de los sándwiches que se llevaba al museo para el almuerzo, un surtido clásico de síntomas psicóticos. La personalidad paranoide es un azote de la humanidad. La persona cuyo ego es patológicamente sensible, tanto como para hacerlo presumido, tender a sospechar, ser vengativo y obsesivo con males e insultos imaginarios, así como ser incapaz de admitir ningún error o negativa. Cuando la condición paranoide se agrava, se convierte en paranoico, con delirios de grandeza y persecución, y son casos que requieren internación. Desafortunadamente, millones de paranoides son sanos en el sentido legal y permanecen en libertad para hacer interesantes las vidas de quienes lo rodean, especialmente cuando asumen posiciones de poder, tal el caso de Iván el Terrible, Robespierre, Lenin, Hitler y Stalin. Charles Thomas Jackson,
geólogo de profesión y aficionado a otras ciencias, fue uno de estos casos de paranoia. Su aberración consistía en conversar con científicos e inventores acerca de sus ideas y declarar más tarde que ellos habían tomado sus ideas de las de él. En 1832, volviendo de Europa en un paquebote, se puso a charlar con un pasajero llamado Morse acerca de los recientes experimentos de Ampère con el electromagnetismo y la posibilidad de enviar noticias vía electricidad. Tiempo después, cuando el telégrafo de Morse se hizo famoso, Jackson reclamó el crédito por su descubrimiento y trató de obtener dinero de Morse. En 1846, cuando oyó de la nitrocelulosa descubierta por Schönbein, también reclamó el hallazgo como suyo. Ese mismo año inició su guerra contra Thomas Green Morton por el descubrimiento de la anestesia, puja que terminó ganando luego de muchos años, pero que no le hizo nada bien. Fue declarado insano y pasó sus últimos años en un asilo. Estos científicos locos bailotearon hace bastante, mientras que la ciencia de la psicopatología y el arte de la psiquiatría recién maduró en el último medio siglo. Así que, a pesar de que podamos saber bastante acerca de los científicos excéntricos del siglo XIX, solo podemos suponer las causas. Pero todos estos casos bien nos sirven como primera aproximación para un diagnóstico psiquiátrico. Che, ¿te enteraste, no? ¿De qué? ¿No sabiste lo que le pasó al máster? ¿Qué le pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Me llamaron? Ah, no, estamos con el Master Control del volumen. Sí, estamos ajustando. Ah, pensé que me llamaban. Nos vemos luego, ¿eh? Hasta luego, digan. Nos vemos, monstruo. ¿Qué pasó? Y lo refantasmearon. ¿A quién? ¿A este? ¿Quién? Mírame. No. Sí, se la repuso. ¿En serio? Sí, lo refantasmeó. No lo puedo creer. Sí, tal como lo decís, lo refantasmeó. Pero ¿cómo fue? Y se comió un fantasma. ¿Qué? ¿Nunca te pasó? ¿Te comiste un fantasma? ¿Nunca? Lo refantasmeó. ¿Y ahora? Nada. Hay que digerirlo. Qué bárbaro. Pero parecía, pero no era. Era un fantasma. Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror. No
No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. En 1921, H.P. Lovecraft sufrió un duro golpe: la muerte de su señora madre, luego de una fallida operación de vesícula. Tras el shock, Lovecraft cayó en una depresión que le hizo pensar en quitarse la vida. Pero la vida exige vida, y para poder abastecer su despensa, Lovecraft se puso a escribir un serial con las andanzas truculentas de un joven estudiante de medicina que, hipodérmica en mano, anda por ahí reanimando cadáveres silenciosos para convertirlos en autómatas aullantes. Para Lovecraft resultó una buena terapia porque le ayudó a reanimar su propia vida. Para nosotros, 100 años después, nos permite reanimar el año y arrancar con los tapones de punta. Los dejo con Herbert West, reanimador de la oscuridad. Relato de H.P. Lovecraft en la voz del camarada Chucho Fernández. Acometimos la repulsiva tarea a primeras horas de la madrugada, llevando palas y lámparas de petróleo, pues, si bien ya había linternas eléctricas, no eran tan portátiles como las de tungsteno de hoy en día. El trabajo de exhumación fue lento y vil, y no sentimos alivio hasta que nuestras palas chocaron con la madera. Herbert Bess bajó, quitó la tapa, extrajo el contenido y entre los dos lo sacamos de la fosa. A continuación trabajamos denodadamente para dejar el lugar como antes, borrando toda huella de nuestra visita. Al quedar apisonada la última paletada de tierra, metimos el ejemplar en un saco de lona y emprendimos el regreso hacia la granja del viejo Chapman, al otro lado de Meadow Hill. En una improvisada mesa de disección, armada en la vieja granja, a la luz de una lámpara de acetileno, el espécimen no se veía muy espectral. Había sido un joven robusto, un sujeto saludable, típico plebeyo, ancho, de ojos grises y cabello castaño. Un animal sano, sin complejos psicológicos y tal vez con unos procesos vitales de los más simples y sanos. Al fin teníamos lo que Best siempre había deseado: un cadáver ideal, apto para la solución que habíamos preparado con minuciosos cálculos y teorías. Nuestra ansiedad era enorme. Sabíamos de lo remotas de nuestras posibilidades de lograr un éxito completo, y no podíamos reprimir el temor a las grotescas consecuencias de una posible reanimación parcial. Nos sentíamos especialmente aprensivos respecto a un posible deterioro de las delicadas células cerebrales de la criatura con posterioridad a su muerte. Por lo que a mí respecta, aún conservaba esa noción tradicional del alma humana y sentía cierto temor ante los secretos que podía revelar alguien que regresaba del reino de los muertos. Pero no abrigaba grandes expectativas, pues compartía el materialismo de mi amigo. Herbert Bess se mostró bastante tranquilo al inyectar una dosis
de su fluido en una vena del brazo del cadáver y vendar de inmediato el pinchazo. La espera fue espantosa. Best no vaciló. De cuando en cuando aplicaba su estetoscopio al espécimen, pero al cabo de 3/4 de hora, viendo que no se producía el menor signo vital, declaró decepcionado que la solución no había sido la adecuada. Antes de deshacerse de su macabra presa, decidió, sin embargo, aprovechar la oportunidad para probar una modificación de la fórmula. Era tarde. Habíamos cavado una sepultura en el sótano, con la idea de llenarla al amanecer, pues aunque habíamos echado llave a la casa, no queríamos correr el más mínimo riesgo de que acaeciera ningún desagradable descubrimiento. De modo que trasladamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a oscuras a nuestro mudo huésped, y nos pusimos a trabajar en la preparación de la nueva solución. Lo siguiente ocurrió repentinamente y fue totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, y Best estaba ocupado con una lámpara que hacía las veces de mechero de Bunsen, cuando de la habitación que habíamos dejado oscura brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos jamás escuchados. Aquella cacofonía inconcebible cifraba el supremo terror y desesperación de una bestia reanimada, pues esos gritos no podían ser humanos. Sin pensar en nuestro trabajo ni en la posibilidad de que nos descubrieran, saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derribando tubos, lámparas y matraces y huyendo alocadamente a la estrellada negrura de la noche en el campo. Luego de correr frenéticamente, gritamos y al descargar la tensión pudimos adoptar una actitud más contenida. Llegamos a las afueras de la ciudad y nos refugiamos en la habitación de Best, donde estuvimos hablando a la luz de gas hasta el amanecer. A esa hora nos habíamos serenado un poco, planteando teorías racionales y planeando los pasos de la investigación, prefiriendo a la postre dormir todo el día en lugar de asistir a clase. Pero aquella tarde aparecieron 2 artículos en el periódico sin relación aparente entre sí que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman había ardido inexplicablemente, quedando reducida a cenizas. Eso lo entendíamos, ya que en nuestra huida habíamos volcado la lámpara. El otro artículo informaba que habían intentado vanamente abrir la reciente sepultura de la fosa común, como si hurgaran en la tierra sin herramientas. Esto nos resultaba incomprensible, ya que habíamos apisonado muy cuidadosamente la tierra húmeda, para no dejar rastros. Durante los 17 años siguientes, Best anduvo siempre mirando por encima del hombro y comentando que le parecía oír pasos detrás de él. Y ahora ha desaparecido. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Selecciones de Cineficción Radio.
domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora. Tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes. Che, ¿te diste cuenta de algo? ¿De qué? Del otro. ¿Qué pasó ahora? ¿Viste que estábamos hablando y dijimos el máster cuando nos referíamos a él? Sí, siempre decimos el máster. Sí, pero no es para que cuando digamos máster en la pared que diga sí que necesitan. Es una cosa que le digamos nosotros, otra cosa no se quiere él, que se llama máster. No se llama máster. Sí, ¿no? ¿A quién se comió este? Claro, ¿cómo va a decir? Decimos máster y aparece, me llamaron. ¿Qué? Está loco este. Sí, ¿no? Y le quedó de la fantasmiada, me parece. Sí, me parece que le quedó de la fantasmiada lo del máster. Máster, está loco este.